Maestro, déjeme sumar a esta conversación al licenciado César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, en Derecho Militar, en Seguridad Nacional, y quien pues también nos puede dar un poco más de claridad sobre esto que usted nos comenta, de cómo es que el gobierno de México, pues por más allá de la retórica estúpida de Trump, el gobierno de México no ha quitado el dedo del renglón en la verdadera lucha en contra de las drogas. Querido César, te saludo con mucho gusto, te sumo a la mesa de seguridad y pues te pregunto tu opinión sobre algo que es una situación de lo más cuestionable acá en los Estados Unidos, el que se le acusa a México de todo lo que tenga que ver con el narcotráfico, asumiendo que pues aquí llega la droga a los Estados Unidos, al parecer le crecen patitas y manitas y se van corriendo hacia los adictos como si verdaderamente no existieran los cárteles aquí en Estados Unidos. Saludos, César. Toño, un placer saludarte y un gran saludo y abrazo a don Pepe. Siempre es un placer estar con él. Mira, yo comentaba, Toño, que si bien es cierto, mucha gente señalaba y decía que aquellos que apostaban que Donald Trump no iba a designar a los grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas, estaban en un error y estaban equivocados. A ver, ¿qué fue lo que pasó cuando llegó la doctora Claudia Sheinbaum a ser presidenta de México? Pues llegó y cumplió lo que señaló en campaña. Exactamente lo mismo está haciendo Donald Trump. La gran diferencia que existe, y es la parte en donde, bueno, yo trato de explicarles, es que el firmar una orden ejecutiva, que como su mismo nombre lo dice, es una orden que emite el representante del Ejecutivo de los Estados Unidos, que en términos prácticos o en derecho comparado vendría siendo un decreto presidencial en México, tiene que pasar todavía por un proceso legislativo y jurídico. No es de que mañana ya lleguen los Marines con los boinas verdes a realizar operativos en contra de los grupos criminales mexicanos. Y además tiene que ver también con que las mismas leyes norteamericanas y las leyes internacionales te explican cómo es el proceso para llevarlo a cabo. Y primero tienes que iniciar con aquellas autoridades y personajes cercanos al grupo que tú llamas ahora terrorista y que vienen siendo los socios. En ese sentido, ya tiene una complicación el gobierno de los Estados Unidos, porque se supone que cualquier persona que apoye a este grupo criminal, pues será considerado también como un traidor a la patria y como una persona que está apoyando a grupos terroristas internacionales y extranjeros. Imagínate qué pasa cuando tú declaras a vendedores de drogas. Y eso es algo que también se ha criticado mucho en México, pero ahorita entró ese tema. Imagínate, entonces vas a criminalizar al ciudadano norteamericano que es adicto a las drogas y que va y compra estas drogas a un socio de estos grupos criminales, porque forzosamente existen narcotraficantes y vendedores de drogas en los Estados Unidos. Es una falacia decir que la estructura criminal es única y exclusivamente de los grupos mexicanos, los cuales incluso ellos son los que traen la droga, quienes la producen, quien la pasan y quien la venden, ¿no? Forzosamente hay narcotraficantes norteamericanos y el consumidor final, pues tampoco es que sean mexicanos, sino que son ciudadanos norteamericanos los que la compran. Ahí ya tienes un problema, porque en realidad es en un supuesto que la ley contempla que esta persona está apoyando a este grupo criminal. Y ahí tendrá que ver esa laguna legal cómo lo van a manejar al interior. Yo también decía que no todo es malo, en el sentido de que esto también le va a dar herramientas al gobierno mexicano, porque ellos tienen que iniciar, ¿no? Primero con las conversaciones con el gobierno mexicano y decir, ya señalé a estos grupos criminales que no sabemos ni siquiera cuáles son. Lo único que tenemos nosotros certeza es que la MS-13, que son las maras salvatrucha, están dentro de esta orden ejecutiva, ¿no? Y el Tren de Aragua, que es esta mafia venezolana que ahora ha estado operando en diferentes países, entre ellos en México y en Estados Unidos. Pero que más allá no sabemos, de acuerdo a los grupos criminales que tenemos en México, cuáles serán. Suponemos, ¿no?, que posiblemente sean los dos más grandes que incluso tienen presencia a nivel mundial, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico, que lo conocemos como Cártel de Sinaloa. A partir de eso, mi querido Toño, el trabajo que tiene que realizarse del gobierno de los Estados Unidos es, de acuerdo a la estructura y la investigación que ellos ya tienen, inician con las investigaciones al interior del gobierno de los Estados Unidos y entonces solicitan la cooperación, en este caso, del Estado auspiciante.
¿Qué significa esto? No significa que México apoye a estos grupos criminales, no, significa que es en donde se encuentran estos grupos criminales que tienen que trabajar de forma coordinada con el gobierno de los Estados Unidos. En caso de que el gobierno mexicano se negara y no quisiera apoyar este trabajo de lucha coordinada contra estos grupos criminales que ya se terminaron como organizaciones terroristas, entonces sí, esta orden ejecutiva tendría mayor valor y se tendría que solicitar al Congreso de los Estados Unidos la autorización para que tropas norteamericanas pudieran ingresar a territorio mexicano para ir contra estos grupos criminales. Estamos hablando de un supuesto que no ha existido ni cuando la famosa guerra contra el narcotráfico de Calderón, en donde García Luna terminó siendo un miembro de uno de estos grupos criminales, en donde realmente simulaba hacer un trabajo, pero lo que estaba haciendo era realmente apoyar a un grupo criminal para ir en contra de otros grupos criminales. Ya existe una sentencia y esa sentencia ya está purgando él por la misma. Cuando tú entiendes esta parte del proceso legislativo y del proceso jurídico que se tiene que llevar a cabo, pues entonces entiendes que sí puede estar firmada la orden ejecutiva, sí empezará un trabajo de coordinación con el gobierno mexicano, pero que todavía falta mucho dentro del proceso legislativo y legal para que pueda convertirse en una realidad. Que es a lo que voy. Hay que recordar cuando llegó Donald Trump en su primer periodo, que incluso también declaró estado de emergencia en la frontera entre Estados Unidos y México. Y recordemos que hubo varios jueces que pues determinaron que las acciones que él había hecho eran ilegales y que él no tenía esas facultades. Situación que vamos a ver nuevamente. ¿Por qué? Porque hay que recordar que todas estas órdenes ejecutivas, algunas sí son facultades del presidente, pero muchas otras tienen que ser avaladas, tanto por el Departamento de Justicia como por el Congreso de los Estados Unidos, en este caso la Cámara Alta, que viene siendo homologando a la Cámara de Senadores en México. Ese es un problema que no lo han contemplado aquellos que hacen comentarios a la ligera en cuanto al señalamiento de los grupos terroristas. Y hay que ser todavía más claros. En México no es que no señale como grupos terroristas cuando hay muchos actos que han cometido estos grupos criminales que podríamos considerar como terrorismo. El problema viene en el concepto que maneja nuestro Código Penal. Y nuestro Código Penal hace una diferencia entre el terrorista y entre el criminal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con objetivos, ¿no? De pensamiento en cuanto a la organización. El terrorista lo hace por fines ideológicos y no busca una remuneración económica, y el criminal lo que busca es una remuneración económica sin importar la ideología. Entonces, pues tendríamos que adaptar nuestro sistema, ¿no? Para aquellos puristas que hablan de que el texto de la ley tiene que seguirse al pie de la letra, pues tendría que modificarse nuestras leyes como para que pudiéramos entender esa parte. Pero me parece que también tiene que ver esto con una guerra comercial. ¿Por qué? Porque imagínate todas las implicaciones legales que va a llevar esto. ¿Cómo vas a tener tú un tratado de libre comercio con un país que en teoría auspicia a grupos criminales que son consideradas organizaciones terroristas? ¿Qué va a pasar con todos estos testigos protegidos que ya están con el gobierno de los Estados Unidos trabajando cuando ya se cambió la situación jurídica? Ellos ya no son delincuentes, sino que ahora son terroristas. Entonces tendrán que entrar en otro apartado que tiene que ver en contra de la seguridad nacional de los Estados Unidos. O sea, hay un cúmulo de cuestiones legales y políticas que no es nada más con la firma de una orden ejecutiva. Y me parece que tiene que ver también con todos estos políticos de oposición, con estos periodistas, medios de comunicación y comentócratas, que lo que quieren es seguirle dando vuelo a este hashtag que hicieron hace algún tiempo, en donde hablaban de narcopresidente, narcopresidenta, narcogobierno, etcétera. Cuando la muestra más clara del trabajo que se está llevando a cabo y del cambio de la estrategia de seguridad que se está llevando es la coordinación que nunca habíamos visto entre tantas dependencias de seguridad en nuestro país. Yo lo he dicho varias veces, nunca había visto yo comunicados, y don Pepe nos lo puede decir, que tiene una experiencia grande en estos temas, si él había visto alguna vez un comunicado conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina respecto a un operativo que diera grandes resultados. Nunca me había tocado a mí verlo. Ese trabajo de coordinación me parece que fue también el trabajo que empezó a hacer el gobierno federal entendiendo lo que se venía en los Estados Unidos. Me parece que va a haber buen trabajo de coordinación, me parece que incluso
el hecho de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana sea quien da la cara, aunque no es quien encabeza como tal este operativo de seguridad, pero sí es quien da la cara, quien coordina, quien ha tenido la capacidad de poder lidiar con los egos de los diferentes secretarios de Estado y fiscal general de la República, que de entrada ya lo revivimos, ya lo hemos visto, ¿no? Hemos visto que es una persona que sí tiene capacidades, pero parecería que no estaba motivado o no tenía ganas de trabajar. Me parece que va a empezar a darse este trabajo coordinado de seguridad en donde veremos todavía mejores resultados. Lo que sí queda claro es que el margen de maniobra para el gobierno mexicano en estos operativos cada vez será menor, porque hay que recordar algo, el trabajo se está realizando, pero tú no puedes acabar con lo que ha afectado a este país, que es la inseguridad, el crecimiento de los grupos criminales en los últimos 35, 40 años, el involucramiento de las autoridades, de los políticos, de los empresarios, de haber vivido en una narcocultura en donde tú le preguntabas a un niño qué quería ser y el niño te decía yo quiero ser narcotraficante, donde veamos incluso deportistas que a sus hijos les hacen una fiesta con temática de soy el jefe de la plaza, etcétera, 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 pues te demuestra lo descompuesta que está nuestra sociedad en esos temas en específico. Cuando tú ves esta situación y ves que empiezan a darse resultados, como bien lo señalaba Pepe en el comentario previo, cuando tú ves que hay un decomiso en dos acciones conjuntas en el mismo día, donde tienes el mayor número de fentanilo decomisado a nivel mundial, pues te dan esperanzas de que el trabajo va por buen camino. Cuando ves que inclusive hay días en el estado de Sinaloa que la violencia ha podido ser neutralizada, pues obviamente pues es imposible que tú puedas ir y anticipar los actos del crimen organizado si no es con trabajo de inteligencia previo, ¿no? Y el problema es que se ha estado magnificando cuando sucede algún hecho aislado, que aunque sea muy lamentable, pues también no es porque lo propicia el gobierno, sino porque los grupos criminales lo que tratan de hacer y lo que intentan es utilizar a cierto sector de los medios de comunicación, del periodismo, para atacar al gobierno federal, porque la intención es que los grupos criminales y la gente allegada a ellos sigan teniendo control territorial. Recordemos que la forma de trabajar de los criminales en México cambió desde hace cerca de 18 o 20 años. Ellos antes el interés era el tener rutas para el tráfico de drogas hacia los mercados importantes como Estados Unidos y Europa, ¿no? Y ahora no, ahora es el control territorial. ¿Por qué? Porque han monopolizado todas las actividades criminales, entonces ahora ya vemos cosas que era imposible pensar a lo mejor hace 20 años, ¿no? Que es el cobro de piso, la extorsión, ¿no? Siempre ha existido robo, tuvimos una crisis de secuestro, pero siempre el gobierno trataba de dar los resultados de forma inmediata. Cuando tú te empiezas a dar cuenta que todas las actividades criminales ya están monopolizadas, que tienes policías municipales que no tienen la capacidad para hacerle frente a estos grupos criminales y que por el contrario son fáciles de ser cooptadas, pues entonces empieza a tener un problema muchísimo mayor, porque aparte el número de policías más grande que hay en este país, pues son las policías municipales. Entonces me parece que es todo este conjunto, mi querido Toño, y que el análisis tiene que ser amplio, pero tiene que ser certero. No vamos a ver el día de mañana que van a llegar los soldados norteamericanos, los Marines y los Boinas Verdes a invadir México, porque incluso legalmente no están las condiciones para que se pueda llevar a cabo. Entonces, por eso les explico, ¿no? El proceso legislativo y judicial que todavía hace falta y que además veremos que muchos de estos procesos pues serán rebatidos por los mismos grupos opositores dentro de los Estados Unidos. Y además,